Bueno, me voy a presentar brevemente. Mi nombre es Tomás D'Amelio, soy licenciado en Psicología por la Universidad de Buenos Aires. Tuve la suerte de poder recibirme pre-pandemia y el título me lo entregaron ahora en contexto COVID, así que me llevó el recuerdito de Bilieri dándome el título con barbijo. Eh, Como decía, soy licenciado en Psicología por la Universidad de Buenos Aires. Eh, Completé el primer año de la maestría en Data Mining, que se hace en conjunto entre la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, en conjunto con la Facultad de Ingeniería también de la UBA. Y ahora estoy haciendo el segundo año de la maestría en Ciencias Cognitivas en la École Normale Supérieure, acá en París. A su vez estoy trabajando en colaboración con un grupo de investigación del Instituto Nacional de Ciencias Digitales y Tecnológicas en París, un grupo que se llama Parietal, que trabajan con neuroimágenes y métodos de minería de datos aplicados a neuroimágenes para resolver temas clasificatorios y aplicar algoritmos de machine learning para entender cuestiones de neurociencias, pero también de psicología cognitiva. Así que eso estoy haciendo ahora particularmente. Además soy docente de neurofisiología en la cátedra de Iorio y soy becario de investigación UASIT. Y por último, y no menos importante, soy o formo parte del grupo Neurotransmitiendo, que es un proyecto de difusión, de comunicación, pero también de creación de contenido relacionado a neurociencias y psicología científica. Eso es como para dar un pantallazo de mí, básicamente. Eh, lo que nos convoca a la clase de hoy. Vamos a hablar de actividad electrodérmica. Eh, Generalmente me invitan a dar esta clase en el curso de métodos psicofisiológicos porque yo estuve trabajando desde que empecé a hacer investigación en la facultad con esta técnica, que es la actividad electrodérmica. Cuando yo empecé no había nadie que particularmente estaba trabajando con este método psicofisiológico, así que en un principio fue bastante autodidacta. En forma teórica fui siguiendo este manual, que es el libro de Electrodynamic Activity de Wolfram Booksin, publicado en 2012, su segunda edición. Tienen los datos abajo por si quieren buscarlo. Teóricamente yo voy a hablar y voy a ir siguiendo muchos principios que se explican en ese manual durante la clase. Y después la idea también es mechar cuestiones prácticas que fui aprendiendo en el último tiempo de trabajar con esta técnica, así que espero que les sea de utilidad. Durante el curso de métodos psicofisiológicos entiendo que ustedes van a ver una variedad de técnicas, un abanico de técnicas. Algunos de estas ya lo habrán visto, ¿no? Entiendo que ya habrán tenido la clase de EEG, entendiendo cómo se pueden registrar los potenciales postsinápticos a partir de colocar sensores que se ponen no intracraneales, sino sobre la superficie del cuero cabelludo, y esto te permite tener un registro de las señales bioeléctricas que tiene una muy buena resolución temporal, pero también hay una variedad de otras técnicas fisiológicas que nos van a ayudar a responder distintos tipos de preguntas dentro de las neurociencias cognitivas. Capaz la más común, y que todos conocerán, es la resonancia magnética. Acá estamos viendo un resonador que revolucionó en los 90 todo lo que es neurociencias y neurociencias cognitivas, porque nos permitía tener a nivel espacial una muy buena resolución del sujeto mientras realizaba una tarea, que eso era algo que no se había visto hasta ese entonces. Y solo para nombrar uno más, otros métodos que van a ir viendo durante la cursada, eye tracking, que te permite tener medidas oculares, tanto del seguimiento de los ojos del sujeto, pero también otro tipo de medidas, como por ejemplo el ángulo de los ojos. Uno se preguntará, ¿para qué me interesa tener el ángulo de los ojos? Bueno, por ejemplo, yo estuve trabajando, gracias a una beca tanto de estudiante como de docente, en la Universidad de Barcelona, con esta medida de eye tracking, de emergencia ocular de los ángulos de los ojos, como proxy, ¿sí? Para entender, si es posible, diferenciar sujetos con y sin déficit de atención, en un grupo de investigación en la Universidad de Barcelona que se dedicaba a eso, y la verdad que los resultados eran muy, muy buenos. Vamos a empezar por una definición que tal vez es la más básica de todas para definir este método psicofisiológico.
es que la actividad electrodérmica engloba los cambios en las propiedades eléctricas de la piel. ¿Sí? Esto es una primera definición, la idea que ahora en el resto de la clase vamos a ir desglosando esta definición a ver hasta dónde podemos llegar. Es una técnica capaz de las más tradicionales dentro de los métodos psicofisiológicos que van a ver ustedes durante la cursada. Los orígenes de esta técnica se radican hacia fines del siglo XIX, incluso un año antes de que Wundt cree el laboratorio de psicología experimental, ya había gente trabajando en actividad electrodérmica. Particularmente, como suele pasar en métodos psicofisiológicos, primero se arranca con modelos animales. En este caso lo que empezaron a ver es que si se estimulaba el nervio ciático de un gato, esto producía el aumento de la sudoración en estos animales. Este estudio que hicieron Hermann y Luchinger hacia fines del siglo XIX. Pero después ya llevando estos descubrimientos hacia humanos, en el laboratorio en el cual trabajaba Charcot, Jean-Martin Charcot, en el hospital de la Salpêtrière, había dos estudiantes, Ferré y Vigoureux, que empezaron a trabajar con actividad electrodérmica para ver cómo eran las reacciones, ¿sí?, de las pacientes histéricas frente a determinados estímulos. ¿Sí? Se veía la respuesta a estímulos de estas pacientes, y también se medía a nivel basal cómo eran las propiedades eléctricas en la piel de estos sujetos, con la idea de por ahí poder hacer un diagnóstico basado en estos métodos psicofisiológicos. Y esto pasaba hacia fines del siglo XIX, unos años antes que, o más o menos al mismo tiempo en que Freud empezaba a trabajar también en Charcot, con Charcot, que estuvo, me parece que un año trabajando entre el 94 y el 95. Volviendo a la definición que habíamos dicho antes, entonces hablamos que la actividad electrodérmica engloba los cambios en las propiedades eléctricas de la piel, pero vamos a llevar un poquito más lejos esta definición. Estos cambios se deben a la actividad de las glándulas sudoríparas, inervadas por la división simpática del sistema nervioso autónomo. Y es importante detenernos un segundo en este último término, ¿no? La división simpática del sistema nervioso autónomo. Entiendo que esto lo habrán visto en neuro hace ya unos años, porque están haciendo métodos, ya pasó un tiempo desde que usan neuro, así que está bueno recapitular y que entendamos todos y todas de qué estamos hablando cuando nos referimos a esta división del sistema nervioso autónomo. Bueno, como saben, el sistema nervioso tiene múltiples clasificaciones, capaz la más general es la división entre sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. ¿Sí? El sistema nervioso central engloba el encéfalo y la médula espinal, todo lo que tiene recubierta ósea. ¿Sí? Y por otro lado tenemos el sistema nervioso periférico, esto es lo que queda por fuera de este revestimiento óseo. ¿Sí? Particularmente, el sistema nervioso periférico puede dividirse en sistema nervioso somático y sistema nervioso autónomo, como otra subclasificación. El sistema nervioso somático tiene que ver básicamente con las entradas sensoriales y con las salidas motoras para inervar los músculos esqueléticos, mientras que el sistema nervioso autónomo tiene que ver más con las cuestiones involuntarias del organismo. ¿Sí? A su vez, el sistema nervioso autónomo tiene otra subdivisión, y ya estamos acercándonos a lo que hablábamos antes. Esta división es entre sistema nervioso simpático y parasimpático. La principal diferencia entre el sistema nervioso simpático y el parasimpático es que, si por un lado el sistema nervioso simpático prepara al organismo para la acción, el sistema nervioso parasimpático lo prepara para ahorrar energía. ¿Sí? Entonces, por un lado, por ejemplo, el sistema nervioso simpático se activa cuando nos encontramos con un estímulo que puede llegar a ser aversivo, ¿sí? Y esto genera un aumento de la frecuencia cardíaca, ¿sí? La frecuencia respiratoria. Y por otro lado, el sistema nervioso parasimpático, por ejemplo, se activa cuando terminamos de comer un plato de ñoquis un domingo, ¿sí? Estamos haciendo la digestión. ¿Sí? Entonces prepara el organismo para ahorrar energía. Como verán, son sistemas antagónicos. Particularmente, entonces, nosotros nos vamos a interesar, cuando hablamos de la técnica de actividad electrodérmica, en la rama simpática, ¿sí?, del sistema nervioso autónomo. Entonces, cuando me refiero a este término, ahora todos y todas ya sabemos a qué nos referimos. Estamos hablando de glándulas sudoríparas, y las glándulas sudoríparas tienen distintas funciones. Capaz la más conocida de todas es la termorregulación. Es una de las principales funciones y más difundidas de estas glándulas, pero además estas glándulas se activan por otros motivos.
Por ejemplo, a mí uno me parece bastante gracioso, es el gustatory sweating, que sería como sudor gustativo, o algo así. Es cuando comemos comida salada o muy picante, les habrá pasado una vez, que sobre todo se produce una sudoración en esta zona de la cara. Después hay otro tipo de sudor, como el sudor reflejo, como por ejemplo cuando se le da un estímulo eléctrico a un organismo, ¿sí? De forma refleja. Esto, por ejemplo, es lo que había estudiado, lo que habíamos hace un rato como los orígenes de la técnica con modelos animales. Y por último, y el que más nos interesa a nosotros, cuando estamos hablando de actividad electrodérmica como método psicofisiológico, es el sudor emocional o emotional sweating, que es el incremento de la actividad de las glándulas sudoríparas en estado de estrés o por estímulos que generan excitación. O sea, es un sudor relacionado con un componente emocional. Aumenta la actividad de las glándulas sudoríparas porque nos enfrentamos a un estímulo emocionalmente relevante. Y este sudor se da sobre todo en las manos, ¿sí? Ustedes verán que, por ejemplo, cuando se enfrentan a un examen y les va a dar la hoja el profesor o la profesora, les puede llegar a pasar que empiezan a sentir sudor en las manos, o cuando están por entregar la nota del parcial, o al menos a mí me pasa eso, y también en la planta de los pies. Y esto tiene que ver con la cantidad de glándulas que tenemos en esta zona, con la densidad de estas glándulas, en estas partes del cuerpo. Hasta ahora estamos hablando de componentes emocionales relacionados a la actividad electrodérmica, pero me parece que es importante hacer un parate, porque cuando hablamos de emociones, no está del todo claro a qué nos referimos. De hecho, ¿qué es una emoción? Es una pregunta que sigue abierta en las ciencias cognitivas en general y en las neurociencias cognitivas en particular. Yo creo que la principal división que podemos hacer de emociones es en dos modelos. Por un lado, un modelo de emociones básicas que distingue, por ejemplo, alegría, tristeza, enojo y todo lo que habrán visto en su momento con las investigaciones de Paul Ekman y compañía, ¿sí? Y por otro lado, modelos dimensionales, emociones como el que les estoy mostrando acá, que es el modelo circunplejo de Russell en los 80. El modelo circunplejo de Russell entiende que cada estado afectivo es el cruce de dos dimensiones. Por un lado, una dimensión que se lo conoce como valencia, ¿sí? Que va de negativa a positiva, y por otro lado, otra dimensión que es el arousal, ¿sí? O nivel de excitación, que va de bajo nivel de arousal o bajo nivel de excitación a alto nivel de excitación. De este modo, Russell en los 80 lo que concebía es que con estas dos dimensiones nosotros podríamos mapear los distintos estados afectivos que tenemos, solo con dos dimensiones. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, un estado afectivo, ¿sí? Con alto nivel de excitación sería excitado. Capaz con un poco más bajo nivel de excitación podría ser más feliz, ¿sí? Contento sería con un poco menos de arousal, y así podemos empezar a mapear los distintos estados afectivos. Desde ya que estos modelos tienen sus limitantes, ¿sí? Algunos teóricos están pensando otras dimensiones para explicar estados afectivos que quedan por fuera de estas dos dimensiones, pero desde ya que nos sirve, o nos es útil al menos, en el contexto de investigación, así que por eso lo traje. Pero sobre todo lo traje porque la actividad electrodérmica es conocida por reflejar el componente de arousal o de nivel de excitación dentro de los componentes emocionales, ¿sí? Entonces, así como básicamente y llanamente, muchas veces se utiliza la actividad electrodérmica para medir, o como una medida indirecta, dependiente, para medir arousal como componente emocional. Así a nivel general. Eso no implica que hoy por hoy las nuevas investigaciones están intentando también usar actividad electrodérmica para ver si es posible diferenciar entre estados de valencia positivo y negativo. Por ejemplo, hay un grupo de italianos en la Universidad de Pisa que están trabajando bastante fuerte en eso con algoritmos de Machine Learning para poder reconocer no solo arousal, sino también valencia a partir de actividad electrodérmica. Para eso ellos usan unos estímulos auditivos, no importa la modalidad, también puede llegar a ser visual o con otros componentes, capaz con videos, y lo están haciendo bastante bien. Así que de repente esta concepción de que la actividad electrodérmica solo sirve para medir arousal está empezando a cambiar. Ok, hasta acá hablamos de como el principio y el final de la historia, ¿no? Porque hablamos de que el sudor, por ejemplo, puede producirse por cuestiones emocionales, ¿sí? Que ese podría llegar a ser el trigger de la actividad electrodérmica. Y por último hablamos de la última parte de la historia que tiene que ver con las glándulas sudoríparas, ¿sí? Que es
En el momento en que se activan, se produce este sudor, y esto aumenta la conductancia de la piel. Pero nos falta todo lo del medio. Nos está faltando qué pasa en nuestro sistema nervioso central para que efectivamente se produzca esta actividad electrodérmica. ¿Cuáles son las fuentes en nuestro cerebro para que se mande esta señal y se produzca la activación de las glándulas sudoríparas en la piel? A nivel general podemos establecer tres fuentes, tres distintos mecanismos por los cuales se produce la actividad electrodérmica que tienen fuentes cerebrales. Por un lado, una fuente límbica hipotalámica, ¿sí? Límbica hipotalámica, que está relacionado con la termorregulación y también con lo que decíamos antes que nos interesaba a nosotros, que es el sudor emocional. ¿Sí? Recuerden que el sistema límbico está compuesto por distintas estructuras, entre ellas podemos mencionar el tálamo, el fornix, el hipocampo, también el hipotálamo, giro cingulado, amígdala, podemos hablar de distintas estructuras. Y esta fuente se le denomina ipsilateral. ¿Por qué? Porque la actividad de una parte del cerebro, por ejemplo la parte derecha, el hemisferio derecho, va a producir la activación de las glándulas sudoríparas de la mano derecha. Eso significa que es ipsilateral. A diferencia de la otra fuente, bien conocida de generación de actividad electrodérmica, que es la fuente premotora de ganglios basales, que es contralateral. Eso significa que la actividad del hemisferio, por ejemplo el derecho, va a producir la actividad de las glándulas de la mano izquierda. Y esta fuente premotora de ganglios basales está relacionado con la preparación a una acción, ¿sí? Entonces, cuando se genera esta actividad electrodérmica, está relacionado con la preparación a determinados movimientos. Por ejemplo, yo pienso que ahora me voy a mover para allá y eso genera un aumento de la actividad electrodérmica posiblemente relacionado con esta actividad simpática de preparación para la acción. Y después una fuente que a nosotros no nos va a interesar tanto, que es la fuente reticular, relacionada con la actividad del tronco cerebral, que está un poco más difuso de con qué tiene que ver en cuanto a la actividad electrodérmica. A nosotros, como se darán cuenta, lo que más nos va a interesar es la fuente límbica hipotalámica, que va a estar relacionado con el sudor emocional. Hacemos un parate acá y nos preguntamos, ¿por qué la sudoración produce cambios en las propiedades eléctricas de la piel? Y creo que la forma más sencilla de responder a esto es que el sudor aumenta la conductancia. Ustedes saben que cuando nos movemos en un medio acuoso va a haber mayor conductividad de la electricidad, y esto mismo puede ser medido a partir de unos sensores. Este es el sensor particularmente que yo tenía para experimentar en Argentina, y se pueden medir cambios imperceptibles en la piel ante determinados estímulos, ¿sí? Una pregunta habitual que me suelen decir es, bueno, pero entonces necesitamos que haya sudor para poder medir este cambio en las propiedades eléctricas de la piel. La respuesta es sí, tiene que haber sudor, pero no necesariamente sobre la piel. Este sudor puede estar ubicado en todo el ducto de la glándula, ¿sí? Antes de llegar a la piel, y esos cambios imperceptibles en este ducto también van a ser percibidos por los sensores de actividad electrodérmica, que perciben cambios muy, muy imperceptibles. Bien, si entendimos hasta acá, esto fue la introducción de el tema de actividad electrodérmica. Ahora de a poquito nos vamos a empezar a meter en aspectos metodológicos. Cómo usar esta técnica, cómo usar la actividad electrodérmica para responder a preguntas dentro de ciencias cognitivas, y particularmente dentro de neurociencias cognitivas. Es un primer cuadrito, en sí no es tan importante, ¿sí? Que muestra los distintos métodos para medir actividad electrodérmica. Lo más importante de esto es que en este cuadrito se mencionan las dos medidas más habituales para medir la actividad electrodérmica, que es el SCR y el SCL. Yo había dicho antes que vamos a hablar de conductancia. El SCR refiere a la respuesta de conductancia de la piel, o por sus siglas en inglés SCR, porque es Skin Conductance Response. Y después tenemos el SCL, que es Skin Conductance Level, o nivel de conductancia de la piel. Estas dos medidas, si a ustedes les interesa actividad electrodérmica, es las que van a encontrar principalmente en todos los papers, o en el 90, 95, 99% de los papers. La pregunta es, ¿a qué refieren estas medidas? ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Entonces, cuando hablamos de la actividad electrodérmica, podemos hablar de
dos tipos de actividad a analizar. Por un lado, una actividad tónica, ¿sí? Que son cambios persistentes en el tiempo, y por otro lado, una actividad fásica, que tiene que ver cambios a estímulos específicos en el tiempo. Mientras los cambios tónicos, ¿sí? Se miden a partir del Skin Conductance Level, los cambios fásicos tienen que ver con el Skin Conductance Response. Así en el aire es un poco difícil de terminar de adquirir o aprender estos conocimientos, por eso mejor mostrarles un registro. ¿Sí? Este es un registro de actividad electrodérmica crudo, sin procesar. Lo que estamos viendo acá son cambios en microsiemens en el tiempo. Acá el tiempo está representado en minutos. En el minuto 7, aproximadamente 6:30, termina las instrucciones y empieza una tarea relacionada a decisiones riesgosas. Después viene un cuestionario. Entonces, desde el minuto 6 al 16 hay una tarea. Cada respuesta particular de un sujeto son estas onditas que suben y bajan. Suben y bajan. Cada una de estas onditas, entonces, son respuestas en la conductancia de la piel. Son SCRs. Si yo entiendo toda la tarea como una única unidad, y estoy hablando de todo el compendio de decisiones riesgosas que está haciendo uso el sujeto en el momento del experimento, nos referiríamos en cambio al SCL. ¿Sí? El SCL estudia cambios persistentes en el tiempo, como podría ser, por ejemplo, el estrés o el estado de alerta. En cambio, el SCR tiene que ver con la respuesta ante situaciones particulares. Por ejemplo, cómo activo más en esta situación comparado a esta situación de acá. ¿Sí? Capaz por habituación, por ejemplo. Entonces, estas dos medidas son las que van a empezar a ver en los papers que vayan leyendo sobre esta técnica, SCR y SCL. Lo que estamos viendo acá es una onda prototípica de SCR, de respuesta a conductancia de la piel. O sea, lo que vemos acá como muy chiquito en el tiempo porque está en minutos, acá lo estamos viendo haciendo zoom. ¿Sí? Este tiempo está en segundos. En esta onda de actividad electrodérmica, uno puede empezar a divisar distintos atributos o características. ¿Sí? Por un lado, vamos a ver que cuando se presenta un estímulo va a haber una latencia hasta que se produzca la respuesta de conductancia de la piel, que dura más o menos entre 1 o 2 segundos, luego de lo cual se dispara la conductancia de la piel hasta llegar a un punto máximo. La diferencia entre el máximo y el punto de inicio se lo denomina amplitud, que es un término que posiblemente ya lo habrán visto si tuvieron la clase de eje. Y muchas veces se utiliza esta amplitud como medida de SCR. ¿Sí? O sea, el resultado, cada SCR ante un estímulo de un sujeto, generalmente es computado como la resta entre el máximo y el mínimo o inicio antes de empezar la curva de actividad electrodérmica. Otros componentes que vamos a empezar a ver es, por ejemplo, que tiene una simetría izquierda. Esto significa que dispara rápido la curva y luego tarda en volver a valores basales. Esto es importante marcarlo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si quieren empezar una tarea de actividad electrodérmica, es importante que vuelva a valores basales, ¿no? La conductancia de la piel del sujeto, porque si no vuelve a valores basales y volvemos a mandar un estímulo, por ejemplo, estando a mitad de la curva, ¿sí? Si vuelve a disparar la actividad electrodérmica, posiblemente llega a un máximo similar al que había llegado al primer momento. Pero esta amplitud que vamos a terminar midiendo, en realidad, es incorrecta, ¿no? Porque si nosotros tenemos un máximo a esta altura y consideramos que el mínimo es acá, ¿sí? Porque no se había llegado a recuperar los valores basales de conductancia, vamos a estar subestimando la conductancia de la piel. Entonces es importante que la curva vuelva a valores basales antes de presentar el siguiente estímulo a un sujeto. Y esto es bastante importante que lo entiendan a nivel de metodología. Entonces, entre estímulo y estímulo, más o menos nos vamos a separar unos 7 segundos, unos 8, 10 segundos, para que no se nos produzca solapamiento entre las señales de actividad electrodérmica. Acá les dejo un cuadrito de los cuales no me voy a detener tanto, es importante que lo tengan ustedes y puedan hacer pausa y chusmear, que hace referencia a un poco todas las medidas que fuimos hablando recién de actividad electrodérmica, sus definiciones y los valores típicos esperados. ¿Sí? Por ejemplo, una amplitud esperada de SCR, ¿sí? O sea, esta diferencia entre el máximo y el mínimo, es entre 0.1 y 1 microsiemens. ¿Sí? Eso está bueno, sobre todo si van a pensar experimentos en actividad electrodérmica, quieren simular o hipotetizar
cuáles podrían ser unos resultados factibles utilizando esta técnica, pueden ir a este cuadrito y pensar cuál sería un resultado más o menos posible en caso de que el experimento dé de acuerdo a la hipótesis que creen ustedes, ¿no? Bien, tenemos los sensores. Ahora, ¿dónde colocamos estos sensores en los sujetos para obtener la señal de actividad electrodérmica? Bueno, con la técnica de registro exosomático, que es el más utilizado en actividad electrodérmica, se utiliza generalmente en las manos no hábiles de los sujetos, ¿sí? Porque generalmente se deja la mano derecha para poder hacer tareas conductuales. Se lo utiliza en la mano no hábil, generalmente en las falanges medias o distales, ¿sí? Pero bueno, digamos que la media es el gold estándar, de los dedos índice y medio. ¿Sí? Se tomó por convención estos dedos, la mayoría de la gente que hace investigación en actividad electrodérmica usa estos lugares para hacer los registros. Yo creo que es una buena medida seguir manteniendo eso, porque capaz puede llegar a haber diferencia entre las distintas conductancias de los dedos, que podría llegar a ofuscar un determinado resultado, y la idea es que haya consistencia entre los distintos registros de distintos laboratorios. Así que si van a pensar la metodología de un experimento, es interesante que tengan en cuenta cuál es el gold standard para hacer mediciones en actividad electrodérmica. Como yo decía antes, para que se empiece la respuesta de conductancia de la piel, hay más o menos 1 o 2 segundos de latencia, es decir, que yo presento un estímulo, pasan 2 segundos y recién ahí empieza a subir la curva de actividad electrodérmica. Y es una latencia súper larga si pensamos con otras medidas psicofisiológicas, como por ejemplo ERP, los potenciales que habrán visto cuando tuvieron la clase de EEG. En los ERPs podemos tener una muy buena resolución temporal y vemos cambios a los 300 milisegundos, que tienen que ver con componentes cognitivos ya. Entonces, acá podemos ver que la resolución temporal de esta técnica es bastante baja comparado con la técnica de eje, para que empecemos, ¿no?, a comparar entre distintas técnicas. Muy bien, esto no es tan importante, lo voy a pasar. Aspectos técnicos del registro de actividad electrodérmica, lo que decía antes de usar la mano no hábil, ¿sí? La mano no hábil para dejar liberada para realizar una determinada tarea, pero también porque la mano no hábil tiene menos artefactos por movimiento. ¿Sí? Es normal que mi mano hábil la mueva más, por eso se usa la mano no hábil de los sujetos, y además suelen ser las manos menos dañadas, por ejemplo, por callos o cosas similares, que pueden llegar a ofuscar la señal de actividad electrodérmica. Por eso generalmente se usa la mano no hábil de los sujetos. Sin embargo, hay algunas investigaciones, por ejemplo, la que hicieron Picard y colaboradores en 2015, que sugieren que hacer registros solo de una mano de la actividad electrodérmica cuando se hacen experimentos con esta técnica, puede llegar a pérdidas de señales comparado con hacer registros bilaterales, ¿sí? Con usar 2 sensores, uno conectado a cada mano de los sujetos. Obviamente esto encarece el tipo de investigaciones, porque ahora necesitas 2 sensores, pero lo que dice es que tomando el registro de una sola mano, capaz puede llegar a resultados súper diferentes que el de la mano contraria. Entonces estaría bueno tener una medida ponderada de ambas manos. Igual, más allá de esto, que es un dato de color, generalmente en los laboratorios se sigue usando el registro unilateral de actividad electrodérmica. Más cuestiones a tener en cuenta, entonces, la actividad electrodérmica es súper sensible a movimientos, esto por varios motivos. Número uno, como yo tengo los sensores conectados a la mano, si yo me muevo se va a mover el sensor y esto va a generar artefactos, o sea, ruidos en las señales que nada tiene que ver con cambios emocionales en los sujetos. Pero además hay una cuestión más a tener en cuenta con el tema de los movimientos, es que hace un rato habíamos dicho que teníamos una fuente de nuestra actividad del sistema nervioso relacionada a cuestiones premotoras y de ganglios basales, ¿sí?, de preparación de movimiento. Entonces, cuando estamos por preparar un movimiento, eso genera cambios en la actividad electrodérmica que va a generar ruidos en las señales. Entonces, es muy importante informar al sujeto que no habría que moverse mucho durante la actividad que se va a realizar, ¿no? Por otro lado, otra cuestión a tener en cuenta es la temperatura, ¿sí? La temperatura es muy importante porque habíamos dicho antes que una de las funciones más importantes de la sudoración es su función de termorregulación. Entonces, si tenemos cambios en la temperatura o aumentos bruscos en la temperatura, esto desde ya que va a generar problemas en el registro de la señal de esta técnica. Bueno, como decía antes, es importante colocar estímulos separados entre sí para que no se produzca solapamiento en las señales. Una cuestión un poquito más técnica
para hacer análisis de respuesta de conductancia de la piel, o SSR, se suele usar un sampleo de 20 Hz. Esto significa que como mínimo estaría bueno tener 20 puntos por segundo de señal. O sea, eso que veíamos antes como un continuo, que es la curva de SSR, en realidad sepan que son un conjunto de puntitos, ¿sí? Cuando nosotros tenemos una técnica, en realidad nunca tenemos un continuo, sino tenemos puntos en el tiempo. Y dependiendo del tipo de aparato que tengamos, la resolución va a ser mayor, pero dicen que, bueno, al menos con 20 Hz debería alcanzar para poder hacer un buen registro de esta técnica. Eso para SSR, y para SSL, con 1 Hz podría llegar a ser suficiente, aunque llegar a 20 Hz sería una mejor situación. Bien, entonces ahora que ya estuvimos hablando a nivel general de la técnica de actividad electrodérmica y que ya nos metimos en cuestiones metodológicas, vamos a pensar un experimento. Vamos a pensar el diseño y los pasos para llevar a cabo una investigación con esta técnica. Para esto vamos a tener en cuenta, ¿sí?, distintos elementos para llevar a cabo este diseño experimental. Entre ellos, el control de variables contaminadoras. ¿Sí? Como habíamos dicho recién, es muy importante controlar la temperatura del cuarto en el cual vamos a realizar las mediciones. Por otro lado, estaría bueno tener en cuenta la humedad de ambiente, porque esto sí que puede afectar también la actividad electrodérmica. Otro punto importante es la iluminación, si hay cambios bruscos en la iluminación, o si se hacen experimentos de noche y de día, y qué sé yo, eso también puede llegar a afectar la actividad electrodérmica. Pero yo creo que lo más importante es, por un lado, la temperatura, y por otro lado, los ruidos ambientales. Si es un lugar muy ruidoso, como por ejemplo en una escuela o algo similar donde está haciendo mediciones, esto puede llegar a generar problemas en el registro de actividad electrodérmica, porque se van a generar disparos a nivel fásico de la actividad electrodérmica que nada tiene que ver con nuestro diseño experimental, sino con la respuesta a estímulos externos, ¿sí?, que llaman la atención del sujeto y que cambian su arousal. Por último, una cosita más, importante es considerar cuestiones de muestra. Hay muchas diferencias interindividuales en la actividad electrodérmica, y una de estas cuestiones que puede llegar a afectar la actividad electrodérmica es la edad de los sujetos. Cuando las personas envejecen, hay cambios en las glándulas sudoríparas, por eso está bueno tener un control de eso, y por ejemplo setear, no sé, hacer estudios en sujetos de 18 o 40 años para que no aumente la variabilidad de la actividad electrodérmica, y que esto nos lleve a problemas cuando querramos hacer la estadística, porque saben que si aumentamos la variabilidad entre sujetos, estamos aumentando la variabilidad no explicada por el fenómeno que nosotros queremos medir, y por lo tanto es menos probable que nos dé significativo un fenómeno cuando efectivamente haya una diferencia a nivel estadístico. Entonces es importante controlar las cuestiones de variabilidad. Obviamente que si nosotros queremos medir cuestiones en otro rango etario, podemos hacerlo, solo sabiendo que estamos aumentando la variabilidad en nuestra investigación. Otra cosa importante a tener en cuenta es la lateralidad, al menos como cuestión a controlar, ¿no? Muchas veces hacen estudios nada más con diestros, nada más con zurdos, con la misma idea de disminuir la variabilidad intersujeto, pero al menos es algo importante a reportar cuando se hacen los análisis, cuáles son los porcentajes, cuáles son las características demográficas de los sujetos, porque sí que esto puede llegar a afectar el registro de la actividad electrodérmica y el consecuente análisis de los datos. Otra cuestión que tenemos que tener en cuenta es la habituación. ¿Sí? Sabemos que la habituación es una menor respuesta ante la repetición de estímulos. ¿Sí? Yo tengo un estímulo que es relevante y se me presenta, voy a tener una respuesta alta, pero si yo lo sigo presentando en el tiempo, esta respuesta va a empezar a bajar. Entonces, cuando estamos haciendo experimentos donde es importante medir cuestiones emocionales, que son la mayoría en relación a la actividad electrodérmica, es importante tener en cuenta el fenómeno de habituación, y para eso podemos pensar algunas soluciones. ¿Sí? Entre estas soluciones, por ejemplo, podemos pensar evitar la repetición de estímulos. ¿Sí? Entonces, tener un set de estímulos grandes, cosas que no se repitan, y tratar de evitar de esa forma la habituación. Otra solución podría ser el tipo de tarea, y dar una tarea un poco más activa para que la gente tenga un engagement en la tarea y no se habitúe. También poner muchos bloques, acá no aparece, pero se los digo yo, poner muchos bloques, aumentar la cantidad de bloques con menor cantidad de estímulos, cosa que hayan descansos entre bloques y que no sea
no se produzca este fenómeno de habituación. Y esas son las formas más comunes de evitar la habituación, o las más extendidas en la literatura. Esto yo se los anticipaba hace un rato, tener en cuenta cuál va a ser la ventana de análisis, cómo vamos a obtener nuestro SSR, ¿no? Porque todo muy lindo lo que yo les estoy diciendo, pero ¿cómo paso de la parte teórica y de nuestro registro de actividad electrodérmica a un dato para ser analizado? Eso es importante, ¿no? Entonces, supongamos que yo tengo todo mi registro de actividad electrodérmica de un sujeto en una tarea. ¿Sí? Tengo un estímulo, respuesta, estímulo, respuesta. ¿Cómo saco el numerito, ¿sí? El numerito que corresponde a cada dato para hacer después los análisis estadísticos? Bueno, la forma estándar de hacer esto, y que se los comentaba hace un ratito, es tomar una ventana, ¿sí? Una ventana de interés, que generalmente es de 1 a 4 o de 1 a 5 segundos. De 1 a 4 porque se considera que más o menos tarda un segundo, como decía antes, de latencia para que empiece la subida de la curva de actividad electrodérmica. Entonces, un segundo correspondería con el mínimo generalmente. Y 4 o 5 segundos porque es el tiempo estimado para llegar al máximo. Cuando hacemos la resta entre este máximo y este mínimo, eso nos da un numerito, y ese numerito es el dato que vamos a utilizar luego para hacer los análisis estadísticos correspondientes. Esa es una forma que se utiliza para analizar los datos de actividad electrodérmica. Obviamente que hay muchas otras. ¿Cuáles son las fortalezas de la técnica? Esto es importante discutirlo. Creo que una de las cuestiones más importantes es que es bastante fácil de utilizar, y es una medida bastante fiable para medir arousal como componente emocional. ¿Sí? Es fácil de utilizar, como verán, la forma de análisis es bastante simple, la que les acabo de decir. El costo de la técnica es súper bajo comparado a otras técnicas que van a ver durante la materia. ¿Sí? Un buen aparato de actividad electrodérmica costará unos miles de dólares, o $1000 o $2000, comparado con un EEG que sale decenas de miles de dólares, o un resonador que sale millones, o el magnetoencefalograma que cuesta mucho más aún. Entonces, el costo sí que es una cuestión importante porque hace más posible que esto se pueda investigar, ¿no? Porque si es muy restrictivo y solo en algunos laboratorios del mundo se puede hacer menos ciencia al respecto. También es que no es invasivo, porque solo implica que te ponga un sensor en una mano y eso es todo. Y como decía recién, es un buen reflejo de la actividad autónoma, ¿sí? Del sistema nervioso, e incluso se pueden investigar cuestiones no conscientes, ¿no? Y de esto vamos a hablar ahora en un ratito. Como desventajas, bueno, ya lo fuimos hablando, ¿no? O sea, por un lado, la precisión temporal. Decíamos que teníamos una latencia entre 1 y 2 segundos para obtener la curva de SSR. Obviamente no tiene precisión espacial, o sea, a nivel anatómico nosotros en realidad estamos registrando la actividad del sistema nervioso periférico, particularmente la rama simpática del sistema nervioso autónomo. Podemos hipotetizar que esto surge de la fuente límbica hipotalámica y en base a eso hacer hipótesis, pero es muy indirecto, ¿no? Muy distinto comparado con un estudio de resonancia magnética funcional, donde nosotros tenemos una precisión espacial de milímetros en el cerebro de qué es lo que está pasando. Y por último, capaz una limitación bastante grande es que es poco ecológico en cuanto a que limita movimientos. Si yo me muevo, esto genera artefactos, entonces generalmente se le dice a los sujetos que estén lo más quietos posibles. Esto obviamente es una desventaja de la técnica. Como decía recién, vayamos a poner todo lo que acabamos de decir en un ejemplo. ¿Sí? Entonces supongamos que tenemos la siguiente hipótesis. Tenemos la hipótesis de que la presentación de imágenes subliminales de arañas va a presentar una respuesta de conductancia de la piel mayor que la presentación de imágenes subliminales de otro tipo de estímulos control, como podrían ser muebles o cualquier otra cosa. Todo esto en sujetos que tienen fobia a arañas, sujetos aracnofóbicos. Supongamos que esa es nuestra hipótesis. Queremos ver si nosotros flasheamos estímulos y si los presentamos de forma subliminal, o sea, que no es posible acceder de forma consciente a esos estímulos por parte de los sujetos. Queremos saber si esto genera cambios a nivel de la conductancia de la piel.
Entonces, es importante definir variables, variable dependiente e independiente. Nuestra variable dependiente va a ser siempre la actividad electrodérmica, ¿no? En nuestra medida. Y la variable independiente, en este caso, va a ser el tipo de estímulo, con dos condiciones. Por un lado, tipo de estímulo araña, podría ser imágenes de araña, y por otro lado, imágenes de no arañas, ¿sí? Como podría ser muebles, por decir cualquier cosa. Entonces, ¿cómo sería el diseño? Si yo tendría que crear tuviera que crear una tarea de este estilo, ¿cómo haría el experimento? Entonces, cada ensayo sería más o menos de este tipo, ¿no? Yo presentaría a un sujeto una cruz de fijación, le flasheo rápido una imagen que puede ser de una araña o de algún otro animal que no sea araña, o un mueble o lo que sea, de forma muy rápida, más o menos 35 milisegundos, y después dejo un tiempo, unos 5 segundos, 6, 7 segundos, de espacio en blanco. ¿Sí? Esto cada estímulo, y esto repito muchas veces, con poca cantidad de estímulos en cada bloque, y hago muchos bloques para que no se habitúe. Ahora bien, ¿por qué yo pongo, por ejemplo, esta pantalla en blanco después de la imagen que se flashea muy rápidamente? ¿Por qué? Porque como habíamos dicho antes, es importante que la curva de SCR vuelva a valores basales. Entonces yo tengo que dejar un tiempo entre estímulo y estímulo para que vuelva la curva de SCR a valores basales y que no se me produzca el efecto de solapamiento que había dicho en un primer momento. Entonces, un experimento de SCR puede ser tan básico como esto. Yo conecto los sensores en la mano del sujeto, en la mano no hábil, en los dedos índice y medio de la falange media, en la falange media de los sujetos. Le hago llenar un par de cuestiones a nivel demográfico, como podría ser la edad, como podría ser su lateralidad, si es diestro o zurdo. Inmediatamente después puedo someterlo a este tipo de actividad en una computadora, que es la presentación de estímulos subliminales, o sea, la persona conscientemente no reportaría ver estos estímulos, y yo registro mientras tanto la actividad electrodérmica de los sujetos. Capaz, en este experimento en particular, una cosa más que podríamos agregar es, bueno, que podríamos hacer un diagnóstico para ver si estas personas efectivamente son sujetos con fobia a las arañas o no, si cumplen criterios de SM, por ejemplo, o con alguna entrevista con un psicólogo o un psiquiatra. Y de esta forma ya teníamos el experimento hecho de actividad electrodérmica. Después lo que nos faltaría hacer, ¿qué es? Lo que nos faltaría todavía es fijarnos cómo analizar, cómo hacer los análisis estadísticos correspondientes para llegar a nuestro resultado. Entonces, ¿cómo haríamos esto? Si ya tuvieron la clase de estadística, piensen que tenemos una única muestra, ¿sí? Que son estos sujetos aracnofóbicos, sujetos con fobia a las arañas, y tenemos dos condiciones. ¿Sí? Por un lado, imágenes de arañas, y por otro lado, imágenes de no arañas. Nuestra variable dependiente es la actividad electrodérmica. Sabemos que de cada estímulo que ve el sujeto vamos a obtener un SCR, ¿sí? Que es esta diferencia entre el máximo y el mínimo, o esta diferencia entre el segundo 5 restado al segundo 1, luego de que se presente el estímulo. Y a partir de eso tenemos muchos datos. Pero ¿cuál va a ser el modelo estadístico que vamos a utilizar? Bueno, en este caso, como tenemos una única muestra, podríamos usar un t-student de muestras apareadas o muestras relacionadas. ¿Sí? Ese es el modelo estadístico que corresponde en caso que se cumplan los criterios para poder usar este test. ¿Sí? Saben que los modelos estadísticos tienen supuestos. En el caso de t-student, por ejemplo, es el criterio de normalidad. Y por otro lado, hay unas cuestiones relacionadas a la varianza, ¿no? Que capaz no viene tanto al objetivo de este curso, pero es que es importante mencionar que se cumplen esos supuestos para poder hacer este modelo estadístico. Entonces lo que me quedaría ver es si efectivamente esta diferencia entre ambas condiciones en los sujetos es estadísticamente significativa o no. Es decir, que si el p-valor es menor a 0.05, ¿sí? Y esto da cuenta de una mayor actividad a nivel electrodérmica en el caso de las imágenes aversivas de arañas comparadas con imágenes de no arañas, esto significaría que se corrobora nuestra hipótesis de que efectivamente se produce una mayor activación de la conductancia de la piel en sujetos aracnofóbicos cuando se le presentan imágenes de arañas en forma subliminal. Entonces, de una forma muy simple, respondimos a una pregunta de investigación que es bastante compleja, que es si es posible, a nivel subliminal,
generar cambios fisiológicos relacionados a componentes emocionales. O sea, es posible que se produzcan cambios en el arousal cuando el sujeto no es consciente de reportar estos cambios. Es muy interesante, o al menos a mí me parece muy interesante esto, que es algo que estuvo interesado también en su momento Bechara y Damasio cuando investigaron cuestiones de marcador somático, que curiosamente también lo hicieron con esta técnica. ¿Sí? Si ven los estudios del Iowa Gambling Task, pueden googlearlo, escolar googlearlo, y es muy interesante porque ven efectivamente que cuando un sujeto toma una decisión riesgosa, hay un aumento de la actividad electrodérmica, pero el sujeto no puede reportar que efectivamente esa decisión que ha tomado ha sido riesgosa. O sea, que lo que primero llegaría es un marcador somático que a nivel fisiológico avisa al sujeto que algo anda mal, que estamos por tomar una decisión riesgosa, y recién luego de un par de ensayos el sujeto se da cuenta que esa decisión había sido riesgosa. Entonces es muy interesante el cruce que se puede hacer de fenómenos conscientes e inconscientes a partir de esta técnica, porque estamos viendo cuestiones autónomas que en principio no necesariamente tienen que ver con la conciencia. Es importante que ahora hagan una parte introspectiva ustedes y que piensen qué otro tipo de experimento se les ocurre, ¿no? Así como yo puse el ejemplo este del diseño experimental con sujetos con fuego de las arañas y flashear estímulos de arañas y no arañas para responder a esta hipótesis, a esta pregunta experimental que me había planteado. Estaría bueno que ustedes ahora piensen qué otras investigaciones se podrían hacer de forma similar a lo que yo hice recién. Pueden tomar como inspiración papers buscando en Scholar Google, poniendo electrodermal activity y el tema que más les interese, por ejemplo, no sé, electrodermal activity y autism, y empezar a leer sobre autismo y actividad electrodérmica, y así en general, y van a encontrar papers de básicamente cualquier tema, porque hay mucho estudiado con esta técnica, sobre todo relacionado a componentes emocionales. Así que este es un momento de trabajar. Quedo a la espera de que haya preguntas. Lamentablemente este medio no es muy bueno, pero al principio del video tienen mi mail y cualquier duda que tengan pueden hacerlo por ahí. Estamos en contacto y les deseo la mejor de las cruzadas. Chao, chao.